Ok, mira, tenemos acá a Dani Bilbao. Tenemos acá a Dani Bilbao, que dice 3 pruebas de que el socialismo funcionó, aunque te lo ocultaron. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen, gente? Nada más 3. Pensaba que habrían más. No, estas son. El socialismo funcionó aquí, gente. Aquí el socialismo funcó. 3 pruebas de que el socialismo funcionó, aunque te lo ocultaron. Vamos para allá, gente. Vamos a ver qué nos suerte tener. Lo estuve guardando para hoy con ustedes. El socialismo nunca ha funcionado. Sí. Seguro has escuchado esa frase. En la tele, en el colegio, en comentarios durante alguna cena familiar. Porque es más fácil escuchar esa frase que ver el socialismo funcionar, porque nunca lo hemos visto, bro. Flota en el aire como si fuera sentido común, Lo es, incuestionable. lo es. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué realmente significa funcionar? Ah, ya. Claro, como no podemos probar que el socialismo funciona, entonces vamos a cambiar el significado de funcionar. ¿Por qué cuando una economía Yo tengo videos yo sí subo de aquí, pero lo voy a ver después, loco. Estoy viendo este ahora. capitalista se hunde, se le culpa al gobierno? Pero cuando una economía... Mira, por ejemplo, ¿qué significa funcionar? ¿No? Vamos a definir qué significa funcionar. Por ejemplo, que funcione, lógicamente, ¿no? Que se mantenga en el tiempo como un sistema en el que la gente quiere vivir y de que la gente no huya. Si tú me logras enseñar uno solo de estos sistemas que sea socialismo, socialismo significa no tener mercado, en que se sostenga en el tiempo, que la gente quiera vivir y no huya de ahí, eso funciona. Vaya, te lo dejamos así. Ya no te digo ponerte al nivel de Japón o Japón en los 80, de Estados Unidos, estar a ese nivel económico. Ya eso no. Que se sostenga en el tiempo por más de 50 años sin que la gente quiera huir y quiera ir a vivir ahí. Vamos para allá. Que no tenga libre mercado, no puede tener mercado. A China no me la pongas aquí porque China tiene mercado, eso no es socialismo. Bien, vamos para allá. Y aún así la gente quiere huir de China. La gente migra ilegalmente de China, pero bueno. Tiene problemas, ¿es culpa de toda la idea? ¿Por qué comparamos a países como Vietnam, bombardeado, bloqueado, mutilado, con Suiza? Porque Vietnam es socialista y Suiza no. Porque nadie te cuenta cómo estaban esos países antes del socialismo. Porque si miramos desde el Mejor que con el socialismo. punto de partida, el socialismo mejoró cada indicador de vida. No, eso es mentira. Salud, educación, No, es mentira. Es todo mentira. esperanza de... No, es mentira. Esperanza de vida en un país socialista. No, es mentira. En Vietnam tuvieron que meter libre mercado para poder empezar a comer. En Vietnam tuvieron que meter libre mercado para empezar a comer. En Vietnam la gente se moría de hambre. Tenías que meter libre mercado para poder comer. vida, dignidad. No, eso es mentira. Porque tal vez el problema no es que no funcionó, sino que sí funcionó para los de abajo. Para los de abajo se están muriendo de hambre, mongólico. Por eso escapaban de ahí. Y eso para algunos es imperdonable. Hoy quiero mostrarte 3 ejemplos que rompieron este mito de que el Dale, muéstramelo. socialismo nunca ha funcionado. Algunos se convirtieron en superpotencias, otros ganaron guerras Superpotencias que cayeron con una crisis, fíjate. Superpotencias que con una crisis cayeron. Eso funciona. El capitalismo no funciona. Sin embargo, Estados Unidos ha pasado por todo tipo de crisis y sigue funcando, ¿sabes? Qué loco, ¿no? imposibles y otros pequeñas revoluciones cotidianas. Pero todos tienen algo en común. Funcionaron y lo hicieron No, ninguna lo hizo. a pesar de los bloqueos, las guerras. ¿Qué bloqueo? ¿Cuándo tuviste un bloqueo en un país socialista? Jamás lo viste, eso es mentira. En Vietnam tuvieron que bajar los requisitos del ejército en altura y peso debido a la desnutrición de la población. Eso no prueba nada, pibe. A ver, las fuentes aquí van a ser... me dijo la dictadura que sí, bro. ¿Sabes lo que te digo? El miedo y las mentiras. Quédate hasta el final, porque si todo esto te lo ocultaron, tal vez el fracaso nunca fue del socialismo, fue de quienes hicieron de todo para destruirlo. Fíjate que el socialismo también ha hecho de todo para destruir el capitalismo hasta el punto de llegar a matar a sus líderes. Hasta el punto de llegar a matar a sus líderes, tumbar el sistema anterior y montar el socialismo. Y aún así el capitalismo sigue funcando, porque tenemos toda Europa, todo el siguiente está ahí en capitalismo. Y estamos de puta madre. ¿Dónde está tu socialismo funcional aquí? La URSS, cuando el socialismo transformó a un país atrasado en una superpotencia, dice. Ay, mi madre. Vamos a ver. El socialismo nunca ha funcionado, pero ¿y si tomó a uno de los países más pobres y atrasados del mundo y lo convirtió en una superpotencia industrial La industrializaron los Estados Unidos, crack. La industrializaron los Estados Unidos.
La URSS no industrializó absolutamente nada. Eso es mentira cochina. Dame fuentes. No, si los tengo por aquí. Ya los tengo por aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Cómo se llamaba el tipo? Henry Ford. Henry Ford. Invisible, pam pam. Nueva economía política de Lenin. Economía islámica. ¿Qué es esto? Why are we are social? No, esto es el libro de Joseph Goebbels. A ver, Henry Ford. Aquí está. Traduce. Driving in my car right after a bit. Después de años de visitas exploratorias y negociaciones amistosas, la compañía Ford Motor firmó un acuerdo histórico para producir automóviles en la Unión Soviética el 30 de mayo de 1929. La Unión Soviética, que en 1928 contaba con apenas 20.000 automóviles y una sola fábrica de camiones, estaba ansiosa por incorporarse al mundo de la producción automotriz, y Ford, con su enfoque en la ingeniería y los métodos de fabricación, era una elección natural para ayudar. El siempre independiente Henry Ford estaba firmemente a favor de que su empresa de libre mercado hiciera negocios con países comunistas. Un artículo publicado en 1929 en el New York Times citaba a Ford diciendo: no importa dónde prospere la industria, y ya sea en la India, China o Rusia, todo el mundo habrá de beneficiarse de ello de alguna manera. Firmando... Ahí lo tiene. A todos los países comunistas, incluyendo el socialismo alemán de la época. Vámonos. Vámonos. Ellos no se industrializaron ni un pingón. Los industrializó los Estados Unidos. ¿Qué bloqueo más raro ese? Que estaban negociando con Estados Unidos. Qué locura, ¿no? En sus primeros años. Científica y militar, sin colonias, sin préstamos del FMI y bajo Sí, seguro que no los ayudó Henry Ford ni nada, bobería. Sin colonias, sin préstamos del FBI. Henry Ford ahí, dale todo mi dinero, bro. asedio constante. Al pintor austríaco también lo ayudaron, ¿ok? Porque los surdos se llevan bien entre ellos. Vámonos. Vamos por partes. En 1917, Rusia era un país campesino, analfabeto y con una... No, esa es la otra, que la URSS no hizo colonias. Me gustaría saber Cuba qué pinga es, pero no Cuba. Toda la caterva de intervenciones militares que metió Cuba con dinero de la URSS. Que vete tú a saber de dónde cojones sacaron el dinero para meter tantas intervenciones militares en toda Latinoamérica y en toda Rusia. Dime tú de dónde sacaron la plata para hacer todo esto. Pero no esta de aquí. Toda la cantidad de intervenciones militares que hicieron en África, bro. Pero no aquí. En Israel también fueron a enfriar judíos allá, a seguir los edictos del pintor austriaco. ¿Sabes lo que te digo? Pero no aquí nada más, sino también en Israel. Las tropas cubanas de Fidel Castro en la guerra del Yom Kippur. ¿Sabes lo que te digo? Sí, veo, sin intervenciones militares. Dale, ¿dónde tú crees que salía todo el dinero este? No salía de la URSS, sin intervenciones militares. Dale, no seas comediante, papi. Dale, deja la locura Increíble esa. lo vende patria que era Henry Ford. Sí. Hacía negocio con quien sea, tanto con los alemanes en la segunda como con los soviéticos. Es increíble lo rastrero que era. Sí. ¿Cómo se llama? Papi, en serio, tienes que tomarte estas cosas en serio. No puedes ser tan a la cara, no puedes ser tan mentiroso. Yo entiendo que tu audiencia sea tan analfabeta como tú. Yo entiendo que tu audiencia en su perra vida ha cogido un libro en las manos. Pero tienes que disimularlo un poco, papá. Tienes que trabajártelo un poco más, porque andas a la cara. Sin colonias, ¿en dónde la viste? Por favor. Sin colonias, sin Sí, claro. préstamos del FMI Dale todo eso. Sí, Henry Ford seguro que no los prestó nada. y bajo asedio constante. ¿Asedio constante de quién? ¿Se están convenciendo con los Estados Unidos, hijo? ¿Que asedio constante de quién? ¿No seas comediante? Dale, que asedio constante. Dale para la pinga. Vamos por Asedio partes. constante. En 1917, Rusia era un país campesino, analfabeto y con una esperanza de vida de Ajá. apenas 32 años. Había más caballos que tractores, más muertes infantiles que alfabetos. Y en Moscú solo habían 9 clínicas Exactamente como cuando la URSS, pues. pediátricas. La revolución bolchevique de octubre destronó al zar y a los oligarcas. URSS pagando intervenciones militares, todo pagado con mano de obra esclava de los gulags. Esa es la Claro otra. que es la meta. Claro. Y en su lugar se construyó el primer estado obrero de la historia moderna. Con una economía planificada, la Unión Soviética logró en menos de 40 años Con una economía planificada, Lenin... Espérate, vamos a ver a Lenin. Vamos para ver. Con una economía planificada.
Reina, ven acá. Lenin llega en el 17 al poder, 1917 al poder en la URSS, ¿verdad? Bueno, en Rusia, en la Rusia de la época. Exacto, Lenin llega al poder en ¿En qué año muere Lenin? 1917 con la ¿En qué año, Revolución de en qué año, Octubre, en qué año que en muere? realidad- ¡Cállate la boca, cojones! Bro. Sí, ¿En qué año se muere Lenin? ¿En qué Lenin año se falleció muere en Lenin? 1924, así. En 1924. En 1922, Lenin hizo la NEP. ¿Qué cosa es la NEP? La NEP, que significa Nueva Política Económica, fue una serie de medidas económicas que Nunca Lenin firmes nada, que ella implementó. te dirá que sí a todo. A ver, bueno, a ver. ¿En qué año Lenin llega al poder? Lenin llega al poder en 1917. ¿En qué con año la se muere? Lenin fallece en 1924, así ¿Cuándo que hace la NEP? la NEP se implementó en 1921, así que fue durante los últimos años de ¿En qué Lenin. constaba la NEP? La NEP consistía básicamente en reintroducir ciertos elementos de economía de mercado dentro del sistema soviético, permitiendo, por ejemplo, la propiedad privada de pequeñas empresas y el comercio privado, con el objetivo de revitalizar la economía después de la guerra civil. O sea, a ver si te sigo un poco aquí de esto. Lenin llega el 17, gobierna 17, 18, 19, 20, 21. 5 años de socialismo, se le estaba muriendo de hambre a todo el mundo. Tiene que meter capitalismo en el 22 y luego 2 años más de capitalismo y se muere. Lenin nunca instauró socialismo, entonces. Bueno, la realidad es que el contexto era bastante complejo. Ah, el Lenin- contexto era complejo. Lenin nunca hizo el socialismo funcionar. Punta pelota. Lenin no entra en la discusión. Lenin no entra en la discusión. Mete el socialismo, se mueren de hambre, vira para el capitalismo, se muere él. Se acabó. No me vendan más a Lenin como un héroe porque no hizo nada. Llegó, mató a la gente de hambre y dejó una dictadura que les duró hasta el 91. Bueno, vamos a ir. Erradicar el analfabetismo, reducir la mortalidad Erradicar el analfabetismo igual que en Cuba. El analfabetismo igual que en Cuba. Vamos a ver cuál es el analfabetismo de Cuba. Vamos a ver el analfabetismo erradicado de Cuba. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuba es un país libre de analfabetismo según ustedes, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Pongámoslo a prueba. Driving in my car right after a beer. A ver. Vamos a ver el analfabetismo de Cuba. ¿Cuántas guerras mundiales han existido? ¿Cuándo te la caes? Estos no son analfabetos, ¿no? Una, la guerra mundial. Una sola guerra mundial, ¿no sabes, no? Ay, mi madre. Imagínese usted. No, pero piensa un poquito, no La del 98, La del 98, la guerra mundial del 98, ¿se acuerdan? bueno, la de los 10, La de los 10 años, sí, esa misma, ¿eh? ¿no? La del 98 al 95. La del 95 también, sí. ¿Cuál más? ¿Cuál otra? Ya. Una que le puedo contestar. La de... No te preocupes, no me importa. ¿En qué otras y ya? Miren esto. ¿Dónde ocurrió la caída del muro de Berlín? ¿Dónde ocurrió la caída del muro de Berlín? ¿En qué país? En Rusia. Berlín de Rusia, ¿se acuerdan? Berlín, de toda la vida, Berlín está en Rusia. A ver, dale, podría estar perdido en Alemania. ¿Dónde que estaba? Lógicamente. Yo estoy botada de esa. Cuando las estudié me sabía. Se lo olvidó ahora, ¿no? Está bien. Mira esto. ¿Quién escribió el Iliado? ¿Quién escribió la Ilíada de Homero? La Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero. ¿Ok? ¿Quién escribió el Quijote de Cervantes? ¿Bien? ¿Quién pintó la Mona Lisa de Da Vinci? ¿Bien? Bueno. Homero. ¿Quién escribió la Divina Comedia de Dante Alighieri? ¿Quién fue? Terrible. Así se llama mi.
Iliada Blanco Pérez se llama. ¿Quién la escribió? No sé. Mira estas dos. Estas son maestras. Son maestras, ¿ok? Uno les dice Homero y ella dice, no fue Homero, ¿sabes? Es pensando, ¿y quién será, Aquí de la escribió. Y si tú sabes, para estos son así, salvajadas. Porque parece de mis universos, ¿entiendes? Erradicó el analfabetismo. Eso es lo que te dice la dictadura socialista. Siempre te va a decir, yo erradiqué el analfabetismo y no hay ningún enfermo en mi país. Y tú lo tiras para la FMI y dices, no, diga, para la FMI no, para la ONU. Y dices, no, esto aquí libre de analfabetismo. No hay un solo analfabeto en Cuba, bro. Increíble. Infantil. Vale, por favor, no sean comediantes, seres. Déjense de locura, ¿Qué pinga sabes tú si la gente era analfabeta o no en Rusia, mijo? No seas anormal. Si en Cuba, la mitad de Cuba es analfabeta. Y estamos en 2025, dime tú en la Rusia de 1920. Dale, brother. Piensa un poco, dale vuelta. Yo sé que tú no. Evidentemente, ellos tienen que ser conscientes de que tú no puedes comprobar si de verdad esto se hizo, ¿entiendes? Ni siquiera en la actualidad. Eso es lo mismo que estaba diciendo en Corea. Aquí la gente vive bien, bro. Aquí en Corea no vive de puta madre. Y tú después dices, a ver, déjame ver información oficial. Deja que la gente de la ONU puedan ir allá a investigar. Y dice, no, tienes que creerme. Dime tú en la URSS de 1920. Fatalidad, macho. No, sí, habían erradicado el analfabetismo. Claro que sí. De 250 por 1000 a menos de 30. Aumentar la esperanza de vida más del Sí, y aumentó la esperanza de vida también. Y a tomar por culo, ¿sabes? Olvídate eso. doble a 67 años. Crear la red sanitaria pública más grande del mundo. La red sanitaria pública más grande del mundo. Igual que Cuba es una potencia médica. ¿Se acuerdan de Cuba que es una potencia médica? Cuba es una potencia médica, la gente lo recuerdan. ¿Lo recuerdan? Cuba ahora mismo una potencia médica, bro. Mira eso, mira qué buena medicina, bro. Mira esos hospitales, si esto es la caña, bro. Mira esos hospitales inundados. No, esto es la hostia, gente. Miren estos hospitales. Parecen niveles de Resident Evil. Mira estos hospitales, papá, por favor. ¿Cómo esto no va a ser una potencia médica? Mira esto, papi. Dale, se respeta sazón, gente. Mira el Cuba y va a cargar el baño todavía amarillo con la mierda y enmeada a la gente. Esto es locura, Mira los mojoncitos ahí en el baño. Increíble, bro. Mira los viejos tirados ahí en el de eso. Que parece un cadáver ahí. Si veo potencias médicas, ¿no? Igual que Cuba, gente. Cuba, potencia médica, ¿no? Igual que la URSS, por supuesto. Garantizar salud, vivienda, educación y empleo para toda la población. Sí, salud y empleo y todo el mundo. Y la gente vivía de puta madre en la URSS. Cuidado, Terrible. No le preguntes a los historiadores de la época. Para 1985 tenía 4 veces más médicos y camas hospitalarias por Y Cuba también tiene un montón de médicos. Cuba tiene un montón de médicos. Cuba. Va. Increíble. Una cantidad de médicos, manera de potencia médica, bro. habitante que Estados Unidos. Sí. Y eso no es todo. En 1980, en gran parte gracias a los avances médicos de la Unión Soviética, la viruela fue erradicada a nivel Completamente. No existía ni viruela. mundial. Y a diferencia Completamente. No existía. del capitalismo, que se encuentra en un ciclo constante de crisis, Se encuentra en un ciclo constante de crisis, pero no se cayó. Fíjate tú. El capitalismo se encuentra en un ciclo constante de crisis y Estados Unidos es la primera fucking potencia del mundo. El socialismo de la URSS no entraba en ciclos constantes de crisis, a pesar de que se cayó. El capitalismo de Estados Unidos de puta madre. Ciclo constante de crisis. Para que tú veas que esto es dialéctica fascista. Esto que él está haciendo ahora mismo es dialéctica fascista. No te lo digo yo, te lo dice Humberto Eco, ¿ok? Bueno. Vamos a ver un poco. Yo, ahora mismo, el libro Humberto Eco son 18 páginas. No lo voy a buscar. No lo voy a buscar exactamente en el libro Humberto Eco, porque son 18 páginas. No sé en cuál está exactamente, pero a ver. Reina, hay un concepto de que trata Humberto Eco en su libro de Fascismo Eterno. Que se trata un poco sobre la dialéctica fascista, en la que él habla de que el fascismo siempre te plantea al enemigo como alguien débil, pero que a la vez supone una amenaza para la gente. Explícame un poco de qué es ese concepto. Sí, claro. En El fascismo eterno, Humberto Eco describe varios rasgos que él considera característicos del fascismo independientemente de la época o lugar. Uno de esos conceptos es que el fascismo tiende a construir la imagen del enemigo de una manera contradictoria. Por un lado, lo presenta como débil, fácil de vencer, pero al mismo tiempo lo muestra como una amenaza peligrosa y formidable. Esta dualidad sirve para manipular el miedo y mantener a la población en un estado de alerta constante, justificando así medidas autoritarias. O sea, básicamente, el capitalismo está en crisis constante. Está a punto de caer ya el capitalismo tardío. El capitalismo está en peligro, en crisis constante. Gente, eso no se sostiene. Pero cuidado, que los Estados Unidos nos quieren invadir, y quieren conquistar el mundo. O sea, son débiles. Se está cayendo casi ya se cae. Ahora mismo se está cayendo el socialismo. Digo, el capitalismo. No se sostiene.
pero quiere conquistar el mundo y lo va a hacer. Es exactamente la misma dialéctica que le decía Hitler a la población de Alemania. Los judíos, no, somos la mejor raza de todas las alemanas, ¿sabes lo que te digo? La mejor de la mejor de la mejor, o sea, no tenemos rival. Pero cuidado, que estas minorías pueden tomar Alemania. Es como, pero ¿son débiles o son mejores que nosotros? No lo estoy entendiendo bien. Eso es dialéctica fascista. Y es lo mismo que te decían en Cuba. No, el imperialismo yanqui, los peores del mundo, quieren conquistar el mundo, que esto con lo otro, pero no pueden con nosotros. Y es como, bueno, si no pueden con nosotros, no hay de qué preocuparse, ¿no? Terrible, ¿no? La Unión Soviética no vivió grandes recesiones. El capitalismo es todopoderoso y a la vez incapaz. Efectivamente, eso es exactamente dialéctica fascista. No lo digo yo, lo dice Humberto Eco, que es el tipo que esta gente siempre usa para describir el fascismo y decir que el fascismo es de extrema derecha. No lo digo yo, el libro de Humberto Eco está viendo contradicciones. Es una barbaridad de libro, es una estupidez total de libro. Pero bueno, yo utilizo las mismas herramientas que ellos usan. ¿Sabes lo que te digo? Estoy utilizando las palabras de Humberto Eco, no las mías. Yo no. Humberto Eco, que es el héroe de ustedes de la izquierda. Pero bueno, vamos. Excepto durante la Segunda Guerra Mundial. Guerra que, por cierto, hubieran ganado los nazis sin la Unión Soviética. No, es mentira. Hubieran ganado los nazis sin los Estados Unidos. Estados Unidos gastó 400 billones de dólares en la guerra. Le dio tanques de guerra a la URSS. La URSS está utilizando tanques de guerra estadounidenses en esa lucha. Le están comiendo comida estadounidense, cabrón. En Stalingrado aguantan hasta que lleguen los Estados Unidos a ayudar. En Stalingrado aguantan hasta que lleguen los Estados Unidos a ayudar. Guerra en la que Stalin le da un respiro a Hitler con el pacto de los Ribbentrop-Molotov. Y se reparten Polonia entre ellos juntos. Después Hitler lo traiciona y los ataca. Pero guerra en la que ellos en un principio estaban del lado de Hitler. Y Inglaterra y Francia le declaran la guerra al bloque nazi y socialista. Al mismo tiempo. Guerra en la que Japón le hubiera metido por el otro lado a Rusia. De no ser porque Estados Unidos están en la batalla del Pacífico contra Japón. A ver si tú te crees que iban a parar a Japón también. Date cuenta que era Alemania contra Francia, Inglaterra y Rusia. Y aún así con ayuda de los Estados Unidos. 400 billones de dólares. Rusia no se gastó. La URSS no se gastó ni la mitad en esa guerra. Por favor, ponte serio. Estudia un poco de historia. Coge un libro de historia y tienes que darle un par de hojas, cabrón. Tienes que leerlo y adquirir conocimiento. Andamos a la cara aquí, ¿ves? No puedes ser tan mentiroso, compadre. No seas tan mentiroso. Deja la locura esa, ¿eh? Rusia va a parar. Pues Rusia va a parar. ¿A quién va a parar Rusia sin la ayuda de los Estados Unidos? Si tuvieron una pila de meses en Stalingrado aguantando ahí, que no sabían ni dónde cojones meterse. Por favor. Hasta que recibieron ayuda de los Estados Unidos. Por favor, date un respeto a Sazón. Date un respetón. ¿Qué estás metiendo, man? No estás mentiroso. Los nazis, las víctimas más grandes del comunismo. Además, el consumo y los mayores aliados también. Urbano se triplicó entre 1928 y 1956. La ingesta calórica alcanzó un promedio de 3. No, y la gente comía carne y todo en la URSS. Gente, esto era una locura aquí. No había desnutrición en la URSS. Jamás. No había. La gente en la URSS jamás pasó hambre, bro. Las hambrunas en la URSS. Imposible, gente. ¿Estás loco? Si hasta subió la ingesta calórica. Terrible, bro. Fuentes, la URSS. Venga, macho, dale para la pinga. 1.300 No, terrible, ¿qué? calorías diarias. Todo esto sin deuda externa, sin... Eso es chip. No, esto es chip, estás loco. En los gulags nunca hubo un gulag. Para nada se producía en la URSS gracias a la gente en los gulags trabajando como esclavos sin comida. Por favor. Imposible, bro. Incapaces. Ayuda extranjera y bajo bloqueos. Y sí, también fue la primera en llegar al espacio. El primer satélite, el a base de gente trabajando en campos de concentración. Sputnik. Dime tú, inflar diciendo, no, metimos un satélite en el espacio. Metimos el Sputnik, llevamos a la Yuri Gagarin, a no sé quién Petranova y a la perra laica también, que por cierto se murió. La llevamos al espacio, mientras la población se está muriendo de hambre. La gran diferencia entre la carrera espacial en los Estados Unidos y en la URSS es que la URSS estaba preocupada por meter un pelotudo en el espacio. Por cierto, Estados Unidos llegó primero a la luna, la tienes muy adentro. Por poner a un pelotudo en el espacio mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, ¿entiendes? La URSS peleándose por meter un tipo en el espacio mientras su pueblo se moría de hambre. La gran diferencia está en que acá, en lo que estaban los pelotudos de la NASA, intentando poner un señor en la luna, el pueblo estaba comiendo de puta madre, ¿entiendes? Es la gran diferencia, crack, que la tienes muy adentro. Fíjate tú, si la gente se estaba muriendo de hambre, que se cayó el bloque socialista. Se cayó el campo socialista. Colapsó. Los Estados Unidos siguen de puta madre. Terrible, socio. El primer hombre, Yuri Gagarin, y hasta la primera mujer, Valentina Tereshkova. Y nada de esto fue suerte. No me hables de Laika, que la mataron, Fue ciencia estatal, educación gratuita, tecnología pública. En los años 70, la Unión Soviética... La tienes muy adentro, bro. Estados Unidos llegó primero a la luna. Ya está. Fin. No ganaste la carrera espacial. Segundo, acá no nos estamos muriendo de hambre. Eso de que la URSS derrotó a los alemanes es propaganda rusa. Evidentemente, El avance de la URSS se detuvo en la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, donde la URSS perdió 3 soldados por cada alemán. Sin el frente occidental la URSS no llegaba a Berlín. Pero ni en pedo. Si Alemania estaba repartida por toda Europa.
Alemania no había concentrado todas sus fuerzas en la URSS. Por favor, no sean ridículos. Si están los americanos dándole por todos lados a los alemanes. Y date cuenta que en Europa no vieron un japonés. En Europa no tuvieron un solo japonés ahí. Japón estaba peleando enteramente con los Estados Unidos. Mientras los Estados Unidos, además, estaban mandando insumos, munición, armas, tanto a la URSS como a Inglaterra y a Francia. Por favor, sean serios. En serio, brother. El país que más billetes se gastó en la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos. Por el amor de Dios. ¿De qué me están hablando, hermano? Por favor. Soviética producía más Lo científicos único que hacía la URSS era mandar gente a morir, porque tiene una cantidad de población terrible y se manda a morir hasta que se le acaban las balas a los alemanes. Llegó un punto en que los alemanes estaban utilizando balas de madera. Los alemanes utilizaban balas de madera para practicar balas, que los casquillos, la punta delante del casquillo era de madera. Para practicar, los utilizaban para practicar el tiro y cosas así. Y llegaron a utilizarlo en la guerra porque se le acabaron las balas. Porque los rusos mandaban a los rusos a morir, ¿entiendes? Los rusos, para meterse en una trinchera, iban de a dos. Uno con el casquillo con balas y el otro con el fusil para que fueran juntos, ¿entiendes? Y uno podía coger el casquillo si el otro se moría. O el otro, o sea, el cartucho, y el otro podía coger el fusil si el otro se moría. Pero iban sin armas. Uno iba con el fusil y el otro iba con las balas. ¿Entiendes? El verdadero jugar en equipo, bro. Porque no tenían recursos. Y mandaban a la gente a morir para gastarle las balas a los alemanes. Hasta el punto que a los alemanes ya no le quedaban más balas. Y tenían que utilizar balas de madera, hermano. Por favor. Por el amor de Dios. No, es que nosotros ganamos la guerra. ¿Qué hiciste? No, sacrificaron 500 millones de soldados. 20 millones de soldados. Bueno, la cifra ronda los 40 millones que murieron en la guerra. Pero, o sea, los 20 millones eran oficialmente, pero ellos ocultaron la cifra y después más adelante la revelaron. Porque no querían como demostrar debilidad después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero en realidad la cifra ascendía a los 42 millones, una cosa de eso. Pero en un principio dicen 20 millones nada más. Y, por favor, vamos a mandar a 20 millones de gente a morir como carne de cañón para ver si se le acaban las balas a los alemanes. Mientras están peleándose con Inglaterra, con Francia y con los Estados Unidos. Por favor, dale, sean serios. Estados Unidos no intervino nunca en la guerra mundial. Nunca jamás lo hizo. Casualmente se quedaron con la tecnología para la bomba atómica. Porque se la robaron a los nazis. Se quedaron con la tecnología para la bomba atómica, pero eso nunca pasó. Dale, brother. Compórtense. Sean serios. ¿Sabes lo que te digo? científicos, médicos Por e favor. ingenieros por habitante que cualquier país capitalista. Pero entonces, ¿qué pasó? Tras la muerte de Stalin, ¿Qué habrá pasado, no? los gobiernos sucesivos comenzaron a O sea, este defiende hasta Stalin. Ni siquiera te defiende a Nikita Khrushchev, que evitó la crisis de los misiles. No. A tomar por culo. Ni siquiera a Gorbachev, que le dio un poco más de libertad a la gente. No. A Stalin, loco. A Stalin. O sea, este tipo te reivindica a Stalin de todo lo que podía reivindicar en la U. Podía ser trotskista, que más o menos ahí, yo qué sé, era medio disimulable, ¿sabes lo que te digo? Gorbachev, no. Tomar por culo. Stalin, loco, se fue a directo, ¿sabes? Este chamaco te reivindica lo peor de lo peor. Este chamaco es maoísta, ¿entiendes? Este chamaco defiende a Mao Zedong. Ese es el nivel, ¿bien? Bueno. desmontar la La guerra de Ucrania y Rusia es un ejemplo de que Rusia no pierde porque tiene más efectivos, aunque porque ahora manda a coreanos para la guerra y porque mucho talento de inmigración. Y sí, ¿no? Terrible, ¿no? No, Rusia, potencia mundial, no puede con Ucrania. No ha tomado Ucrania todavía. Cuando dijeron que en 2 semanas le iban a tomar. Por favor, en serio. planificación central. En lugar de corregir errores, debilitaron el sistema desde dentro. Y no me hagan hablar de la burocratización. El chamaco se cree que en el socialismo no hay burocratización. Él se cree que con Stalin no había burocratización. Venga, macho. Maldita burocratización. Él se cree que en el socialismo, donde todo está centralizado en el Estado, no hay burocratización. Manda, pinga. Así, en los 80, la perestroika de Gorbachev acabó de hacer el resto. Descentralizó la economía, entregó el poder a las oligarquías emergentes y abrió las puertas al capital extranjero. Sí, destruyó la O Unión sea, la gente empezó a comer por primera vez en la URSS, pelotudo. La gente empezó a comer por primera vez en la URSS. La gente pudo acceder a un McDonald's por primera vez y las colas eran infinitas. Porque la gente quería comer, bro. Por primera vez en su vida. Querían comer, ¿entiendes? Querían comer, ¿entiendes? La gente quería acceder al capitalismo, ¿entiendes? La gente quería acceder al capitalismo, bro. La gente quería comer por primera vez en su vida. Porque no tenían comida, bro. Porque no comían, ¿entiendes? Porque cada vez que venía alguien del capitalismo, se volvían locos los soviéticos porque nunca habían visto capitalismo en su vida, porque lo querían, lo necesitaban. Mira esto. Esto fue la gente para ir a ver a Metallica, ¿entiendes? A Metallica, ¿entiendes? Un concierto de Metallica.
¿Sabes? Un concierto de Metallica. ¿Cuánta gente fue a este concierto de Metallica? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente estuvo en el concierto de Metallica de la URSS? Por favor, sean un poco serios. Por el amor de Dios. 500.000 personas, bro. Indicaron una asistencia de alrededor de medio millón de gente en este concierto. Medio millón de gente en este concierto. Medio millón de gente en este concierto, ¿ok? Medio millón de gente fue a ver a una banda que canta música libertaria. Metallica tiene canciones libertarias. Bien. Metallica. ¿De qué trata la canción Don't Tread of Me de Metallica? Músicas libertarias. La canción de Don't Tread of Me, también conocido como el Black Album, es una declaración desafiante y patriótica que combina orgullo nacional, defensa personal y advertencia contra la agresión. Un subtítulo estribillo que referencia directa a la frase estandarte revolucionario estadounidense con la serpiente de cascabel, Don't Tread on Me, que significa literalmente no me pises, no te metas conmigo. ¿De qué trata? La canción expresa un mensaje de no buscamos pelea, pero si vienes a agredirnos te vas a arrepentir. Ay, dale. La canción reivindica la filosofía liberal libertaria. Dale. Buena pregunta. No tenemos mi Metallica. Tiene elementos que pueden alinearse con los... ¿Cómo que tiene elementos que pueden... Tiene elementos que pueden... Cabrón, te está diciendo literalmente... Esta es en la portada de la canción es la fucking serpiente libertaria de cascabel, bro. Es literalmente esto. ¿Cómo que tiene elementos? Bro, literalmente está reivindicando la libre aportación de armas y el que el Estado no se meta en la vida de la gente. Y estos tipos van a cantarle a la URSS y los humillan, ¿eh? 500.000 personas en el concierto de una banda completamente liberal, libertaria, narcocapitalista. Por favor. ¿De qué me estás hablando? Mijo, que la gente en la URSS se quería ir de ahí a pedales, se querían ir de ahí. Por favor, hijo, en serio. Ponte serio, dale, no se puede ser tan mentiroso, cabrón. Unión Soviética por dentro a cambio de Pizza Hut. Al mismo tiempo, el bloque capitalista redobló la presión. Sabotajes, carrera armamentística, guerra ideológica y mucha, pero mucha propaganda. Su caída no fue inevitable. Fue construida desde dentro y desde fuera. Qué loco, ¿no? Qué superpotencia tan god que la pueden tumbar con propaganda. Propaganda, mío, que le pusieron un McDonald's, probaron carne por primera vez. La gente probaron comida y dijeron, ah, no, ya listo, se acabó. Probaron comida y dijeron, no, yo quiero capitalismo aquí, ¿sí? Por favor, propaganda. Le dieron comida por primera vez. Por favor. Estoy hablando que en la URSS cambiaron, lo intercambiaron. Explícame cómo fue lo de que en la URSS intercambiaron buques de guerra por Pepsi-Cola. Buques de guerra por Pepsi-Cola. Sí, eso pasó en la Unión Soviética, intercambió buques de guerra por Pepsi. Y no es una exageración ni un meme, es uno de los episodios más surrealistas de la Guerra Fría. Te lo explico paso a paso. ¿Cómo empezó todo? En los años 50 o 60 Pepsi quería expandirse globalmente, pero la URSS no tenía libre comercio con Estados Unidos y no usaba dólares, usaban el rublo, que no era conveniente internacionalmente. En 1959, en una feria cultural de Moscú, el entonces vicepresidente Richard Nixon y Nikita Khrushchev protagonizaron la famosa Kitchen Debate. Allí Nixon le ofreció un vaso de Pepsi a Khrushchev y le gustó, y este abrió la puerta para que Pepsi entrara en el mercado soviético. El problema, la URSS no podía pagar en dólares. Como no podían usar dólares, se acordó un sistema de trueque. Pepsi vendía su bebida en la URSS a cambio de PepsiCo. Recibían vodka Stolicible que luego vendría a los Estados Unidos. Esto funcionó un tiempo, pero eventualmente el volumen de negocio creció tanto que vodka no alcanzaba para compensar. O sea, le cambiaban vodka por Pepsi primero, pero bueno. En 1989, durante la última fase de la Guerra Fría, se renegó el acuerdo. La URSS, en apuros económicos y con excedentes militares, ofreció algo insólito: una flota naval desmantelada a cambio de los derechos de distribución de Pepsi, a cambio de seguir vendiendo Pepsi en la URSS. PepsiCo recibió 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor. Esto convertía momentáneamente a Pepsi en la sexta potencia militar naval del mundo, en términos de número de buques. O sea, estamos hablando de que Nikita Khrushchev decidió darle submarinos de guerra, buques, destructores, la pinga y la vera por Pepsi-Cola, bro. Porque los rusos querían Pepsi-Cola, bro. Porque no podían hacer un refresco que supiera bien. Pepsi-Cola, hermano. Se humillaron dándole buques de guerra por Pepsi-Cola. La tienes muy adentro, hermano. ¿De qué forma una superpotencia mundial intercambia armas de ese calibre por Pepsi-Cola, brother? Pepsi-Cola.
fuera. Y cuando cayó, no fue libertad lo que llegó. En la Rusia capitalista Llegó comida a pedazo de pedazo. de los 90s, la esperanza de vida masculina cayó de 67 a menos de 60 años. El alcoholismo, el desempleo y la pobreza se ¿Alcoholismo de quién? Si producían vodka como en Cuba. No, llegó el alcoholismo. Mira, si ustedes lo único que producen es ron. Lo único que se produce en Cuba es tabaco, ron y prostitutas menores. Dale para la En pinga. Occidente aguantando propaganda que generó hippies hediondos propagando SIDA, pero al sistema perfecto socialista cayó por Pepsi. Por Pepsi, loco. Por Pepsi Cola, man. dispararon. Niñas se vieron obligadas a prostituirse. Que niñas se vieron obligadas en que eso pasa en Cuba actualmente en el socialismo, tanque. Eso pasaba en la URSS también. En todos los países socialistas las niñas se prostituyen. En todos los países socialistas, en Cuba, actualmente las niñas de 2 y 13 años se prostituyen. Actualmente eso sucede. Crack, ¿de qué estás hablando? Y millones No seas comediante. ¿Qué niños se tuvieron que prostituir? murieron por Mira, por favor, que tú defiendes a Mao Zedong, que era alto pedófilo, ¿entiendes? Que tú reivindicas a un pedófilo, ¿entiendes? Por favor. Dale, ponte serio. ¿Sabes cómo me pingas? A ti los pedófilos te encantan, bueno, seas tan cingado. Ojo, me vas a estar partiendo el cerebro también aquí. enfermedades evitables, suicidio o abandono. Es más, 3 de cada 4 Mira, esto es lo que tú reivindicas. Mira, a ti también te gusta esto, mira. Esto es lo que tú reivindicas también, mira. Y lo asqueroso. Esto es lo que tú reivindicas también, mira. Todo esto de acá tú lo reivindicas, mira. A ti te gustan esto, mira. Los países árabes, tú defiendes esto. Esto es lo que tú defiendes. Tú eres otro asqueroso más igual que todo esto. Cochino. ex ciudadanos soviéticos lamentan la caída de la URSS. Entonces, ¿por qué nos contaron lo contrario? Porque la historia la escriben los que ganan y los que tienen medios editoriales y plataformas para repetirla. ¿Funcionó el socialismo en la Unión Soviética? Sí. Tanto que el capitalismo tuvo que destruirlo. Casualmente, de hecho, el socialismo va directamente a destruir el capitalismo, de tomar la fuerza por las armas. El socialismo va a destruir directamente el capitalismo, y aún así no lo han conseguido. El capitalismo no va a destruir el socialismo, porque el capitalismo no es una cosa que un señor escribió en un libro. El tipo directamente no es algo que alguien escribió en un libro. Fue un fenómeno natural que sucedió y la gente lo describió. Adam Smith no te escribe voy a hacer el capitalismo. Adam Smith te describe los procesos con los cuales los países se hacen ricos. Por eso escribe La riqueza de las naciones. Él describe un proceso que está sucediendo y él te lo describe. No te está diciendo hay que tumbar el sistema de esta forma para que... No. Él simplemente te dice cómo funciona el mercado. Ya está. El capitalismo no va a destruir el socialismo. No va de eso. Es algo que surgió de forma natural. El socialismo sí va a destruir el capitalismo y no lo consigue. Se caen ellos por su propio peso. Terrible, bro. El socialismo nunca ha funcionado, y sin embargo hay un país que venció a Francia, derrotó a Estados Unidos y sacó a millones. Voy a dropear esto porque de verdad que me da asco. Esta mierda a mí me da asco, en serio. Ya debo ver a los payasos de esto aquí hablando de que si producción infantil en el capitalismo, cuando en el socialismo, cuando he visto yo a niñas delante de mí con 10 años a hacer. En Cuba y esta gente te reivindican eso. Ustedes son unos asquerosos. Todos ustedes son unos cochinos, ¿entiendes? Hazme el favor, voy a tomar agua, vengo para acá ahora. Capitalismo, prostitución infantil. No ando pinga nada, pero preocupado, tío, la prostitución infantil. Un cochino, ¿no?